Después de dejarme a mí y a nuestros hijos por su novia caliente en línea, mi esposo desapareció durante 8 años. Ahora ha vuelto, alegando que tiene una oferta para mí. Yo, una mujer de 40 años, me siento conflictuada sobre una decisión reciente que tomé respecto a mi familia y me gustaría conocer la opinión de todos. Para empezar, mi vida se volcó hace 8 años cuando mi esposo Robert anunció de repente que nos dejaba a mí y a los niños. Había conocido a una chica caliente en línea y se había enamorado de ella. Su decisión vino de la nada y me dejó devastada. Robert había estado actuando distante y extraño durante semanas antes de la revelación, pero lo había atribuido al estrés laboral. Habíamos estado casados por más de una década y habíamos permanecido juntos en las buenas y en las malas. Lo conocía desde la mitad de mi vida y habíamos construido una familia juntos. La posibilidad de infidelidad nunca había cruzado por mi mente. Una noche, Robert finalmente confesó que había conocido a alguien. Esas palabras rompieron mi corazón. Dijo de golpe que el nombre de la mujer era Isabella y que era la mujer más hermosa que había visto. Había estado hablando con ella durante los últimos 3 meses y habían formado una conexión que le hizo darse cuenta de que era infeliz en nuestro matrimonio. Cada palabra que decía me cortaba como un cuchillo y sentí una mezcla de ira y desesperación girando en mi estómago. Continuó asegurándome que todavía nos amaba, pero no podía negar sus sentimientos por Isabella. Insistió en que necesitaba conocerla en persona para ver si iba a llegar a algo. Estaba abrumada por un torbellino de emociones, incapaz de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Sentí como si las paredes de nuestro hogar se estuvieran cerrando sobre mí. Mi voz tembló cuando le pregunté si nos estaba dejando a nosotros y a los niños por esta mujer. Asintió lentamente, diciendo que aunque no esperaba que yo lo entendiera, necesitaba hacer esto por él mismo. Lo había pensado mucho y iba a conocerla y comenzar una nueva vida. Me dijo que estaba dispuesto a apoyarnos financieramente tanto como pudiera, pero necesitaba seguir su corazón y conocer al amor de su vida. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Simplemente no podía creer que mi esposo me estuviera dejando a mí y a nuestros hijos por alguien que nunca había conocido en persona. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que se quedara, pero miré su rostro y supe que ya había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Robert se mudó la semana siguiente, dejándome la tarea de explicarles a nuestros hijos que su padre no volvería. Emily, de 9 años, tenía 1000 preguntas, pero yo no tenía respuestas. Nathan, que solo tenía 4 años entonces, no podía comprender completamente la magnitud de la situación y se aferraba a mí como si supiera que algo estaba terriblemente mal. Me sentí entumecida y destrozada durante este tiempo, y mis hijos eran lo único que me impedía ahogarme en mi tristeza. Cuando le conté por primera vez a mi familia sobre Robert, tuvieron la misma reacción que yo. Simplemente no podían entender por qué en el mundo mi esposo de tantos años haría algo así. Mis padres querían que lo persiguiera legalmente, pero en ese momento de mi vida no tenía mucho para seguir adelante y todavía creía que mi esposo volvería con nosotros. Los padres de Robert parecían completamente desamparados y destrozados cuando descubrieron que su hijo nos había dejado. Lo llamaron múltiples veces, rogándole que volviera con nosotros, pero él les dijo la misma historia. Eventualmente, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Me quedé recogiendo los pedazos, tanto por mi bien como por el de los niños. Nuestra familia y amigos se unieron alrededor nuestro, ofreciendo apoyo y un hombro para apoyarse. Me concentré en encontrar un trabajo para poder proporcionar un entorno estable para Emily y Nathan, pero el dolor de la traición de mi esposo persistía. Durante este tiempo, los padres de Robert me ayudaron mucho,
ofreciéndome ayuda financiera y cuidando a los niños si alguna vez necesitaba un descanso. Han pasado 8 años desde entonces, y la presencia de Robert en nuestras vidas se ha reducido a nada más que un recuerdo distante. Solía enviarnos dinero periódicamente, pero aparte de eso, nunca se puso en contacto conmigo ni con los niños. Con el tiempo, prácticamente me he convertido en una madre soltera, trabajando incansablemente para mantener a mis hijos y darles el amor y la atención que se merecen. Aunque Emily ocasionalmente recordaba a su padre, finalmente dejó de intentar contactarlo y aprendió a no mencionarlo. En contraste, los recuerdos de Nathan eran mucho más vagos, por lo que nunca lo mencionó. Ambos han crecido y se han convertido en individuos notables a pesar del dolor de perder a su padre. Recientemente, el padre de Robert falleció inesperadamente y todos asistimos a su funeral. Más tarde, el abogado de su familia nos informó que quería hablar conmigo sobre su testamento. El abogado explicó que el padre de Robert había dejado algo de dinero para sus nietos. Aunque no era una cantidad sustancial, podría ayudar a cubrir los gastos universitarios de mis hijos. Me senté con mis hijos y compartí la noticia de que ya no tendrían que preocuparse por los gastos universitarios. Sus rostros se iluminaron de alegría, y presenciar su felicidad fue verdaderamente conmovedor. Se sintió como si un peso se hubiera levantado, sabiendo que teníamos una preocupación menos en nuestra vida. Después de un largo periodo de incertidumbre, finalmente parecía que todo se estaba acomodando en nuestras vidas. La semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Roberta al otro lado de la línea. Hubo una ráfaga de emociones contradictorias, y me quedé sin palabras al escuchar su voz después de 8 años. Vaciló antes de decirme que quería verme con urgencia. Estaba confundida, así que le pedí que me aclarara. Admitió que quería discutir una oferta conmigo y siguió suplicándome que tenía que verme. No podía entender por qué me estaba llamando ahora, después de tantos años en los que no se molestó en contactarme. Sus súplicas repetidas eran difíciles de ignorar, así que tomé un momento para ordenar mis pensamientos y finalmente accedí a reunirme con él a solas, aunque con cautela. La cita fue fijada y decidimos encontrarnos en una cafetería cerca de mi oficina. Al colgar la llamada, un torbellino de preguntas e incertidumbres llenó mi mente, dejándome ansiosa por encontrarme con él después de 8 años. Decidí no decirles nada a mis hijos hasta después de reunirme con él para ver cuál era la oferta de la que seguía hablando. Los días previos a nuestra reunión programada fueron una montaña rusa de emociones. No podía evitar repasar el pasado en mi mente, recordando el dolor de la partida repentina de Robert, las luchas de criar a nuestros hijos sola y los años de intentar aceptar su abandono. El día de nuestra reunión, llegué temprano, sorbiendo nerviosamente mi café mientras esperaba a Robert. No pasó mucho tiempo antes de que él llegara, acercándose a mí con una mezcla de vacilación y determinación. Noté que se veía más viejo, desgastado y de alguna manera diferente del hombre con el que me había casado. Nuestro intercambio inicial estuvo lleno de silencios incómodos y palabras tentativas. Evitamos el tema principal, centrándonos en saludos corteses y poniéndonos al día sobre los años que habían pasado. Era como si fuéramos dos extraños tratando de navegar por los restos de una vida pasada. Eventualmente, Robert reunió el valor y comenzó a explicar la razón de su repentina reaparición en nuestras vidas. Habló sobre cómo Isabella no resultó ser la mujer que él pensaba que era. Resulta que ella también era madre soltera, pero nunca le reveló la verdad hasta que él nos dejó y estaba parado en su puerta. Su relación enfrentó numerosos desafíos, principalmente debido a la adicción al juego de ella, que la llevó a malgastar todo su dinero. Discutían con frecuencia,
pero Robert había elegido quedarse con ella, dudando en renunciar a otra persona nuevamente. Sin embargo, cuando su padre falleció recientemente, se dio cuenta de lo corta que es la vida para permanecer en una situación infeliz cada día. Habló de cuánto extrañaba a todos aquí y estaba decepcionado con las decisiones que había tomado hace 8 años. Robert continuó diciendo que había pensado varias veces a lo largo de los años en volver con nosotros, pero no tenía la fuerza para enfrentarnos. Luego reveló que su padre le había dejado la casa del lago, que era esta enorme propiedad donde solíamos ir de vacaciones antes de que Robert nos dejara. Me dijo que quería vender la casa, lo que le permitiría estar acomodado por el resto de su vida. Asentí en silencio, escuchándolo. Luego Robert soltó una bomba. Propuso que quería volver con nosotros y darles a nuestros hijos una vida lujosa. Me aseguró que nunca tendría que trabajar de nuevo en mi vida si lo aceptaba de regreso en nuestras vidas. Lo miré con incredulidad mientras me aseguraba que podríamos vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos por el dinero. Básicamente, Robert quería que nos reconciliáramos y le diéramos a nuestra familia una segunda oportunidad, usando la herencia para construir una vida mejor juntos. Sopesé cuidadosamente las palabras de Robert, entendiendo los beneficios potenciales que la herencia podría traer a nuestra familia. Sin embargo, era imposible olvidar todos los años que había estado ausente, dejándome a cargo de nuestros hijos. Por mucho que me atrajera la idea de la seguridad financiera, no podía ignorar el dolor y la ira que se habían acumulado durante los años de su abandono. Así que le dije firmemente que, aunque apreciaba la oferta, simplemente no podía olvidar los últimos 8 años. Le dije que había estado criando a los niños sola mientras manejaba el trabajo, y aunque ahora no tengamos todo, sí tenemos una vida estable. Le dije que no podía arriesgarme a pasar nuevamente por el dolor, ni yo ni mis hijos. Quería protegerlos y no estaba segura de poder confiar en que no nos volvería a dejar. Robert siguió suplicándome que reconsiderara, con los ojos llenos de desesperación, pero sabía que si lo dejaba volver a nuestras vidas, estaría jugando con la estabilidad de nuestra familia. Mi corazón se encogió un poco ante la idea de rechazar su oferta, especialmente considerando el alivio financiero que podría traer, pero no podía pasar por alto las cicatrices emocionales que había dejado. Desde mi reunión con Robert, mis padres me han estado pidiendo que reconsidere mi decisión de rechazar su oferta. Siguen diciéndome que después de lo que nos ha hecho pasar, lo mínimo que podría hacer ahora es proporcionarnos a mí y a nuestros hijos una vida mejor, libre de preocupaciones y limitaciones financieras. Mis padres siguen argumentando que las personas pueden cambiar y quizás Robert ha reconocido sus errores y realmente quiere reconstruir nuestra familia. Piensan que estoy siendo egoísta y quieren que ponga la comodidad de mis hijos por encima de mi dolor. He pasado muchas noches sin dormir luchando con mi elección. No he sido capaz de contarle a mis hijos sobre el regreso de Robert. Me preocupa cómo reaccionarán a la noticia y cómo procesarán la idea de que su padre vuelva a entrar en sus vidas después de 8 años de ausencia. He estado cuestionando mi propio juicio, dividida entre los beneficios potenciales de aceptar la oferta de Robert y los recuerdos de nuestro doloroso pasado. Así que, Reddit, soy la expletivo por rechazar la oferta de Robert y posiblemente privar a mis hijos y a nosotros de una vida mejor. Primera actualización, en solo unos días, recibí miles de comentarios y mensajes de personas. Me alegra que la mayoría de ustedes no piense que soy la expletivo. Escuché los consejos de todos y decidí que era hora de tener una conversación abierta con mis hijos sobre Robert. Lo último que quería era que él reapareciera en sus vidas, sorprendiéndolos de repente. Hoy, senté a Emily y Nathan después de la cena para poder abordar suavemente el tema con ellos.
Comencé a contarle sobre la reaparición inesperada de su padre y su oferta de volver a nuestras vidas. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y confusión mientras intentaban entender lo que estaba diciendo. Cuando les dije que había heredado la casa del lago y quería venderla para ayudarnos financieramente, sus reacciones variaron. Emily, que ahora tiene 17 años, mostró una gama de emociones desde la ira hasta el shock. Estaba tan confundida como yo y no podía entender por qué Robert quería regresar con nosotros después de tantos años. Aunque recordaba a su padre y a veces lo extrañaba, también recordaba el dolor que había sentido en su ausencia. Dijo que inicialmente había extrañado tener una figura paterna en su vida, pero que finalmente había aprendido a vivir sin él y ya no lo quería. Nathan, que ahora tiene 12 años, nos dijo que no recordaba a Robert en absoluto, por lo que no le importaba mucho que yo hubiera rechazado la oferta. Le costaba comprender las implicaciones completas de la situación. Les dije francamente que lo que decidieran sucedería, ya que respetaba sus opiniones y emociones. Emily expresó que no tenía absolutamente ningún deseo de verlo, y Nathan estuvo de acuerdo, diciendo que estaba contento con cómo estaban las cosas. Me di cuenta de que, aunque la idea de potencialmente reparar nuestra familia era tentadora, las cicatrices del pasado eran profundas y el bienestar de mis hijos era primordial en mi mente. Sabía que había tomado la decisión correcta al alejarme de Robert ese día en la cafetería. Después de esto, planeo hablar con mis padres sobre el próximo curso de acción. Contrario a la opinión popular, nunca planeé quedarme casada con Robert, pero se fue antes de que pudiéramos divorciarnos. No tenía los recursos para enfrentarme a él entonces, pero desde entonces me he dado cuenta de que no tiene sentido seguir casada con este hombre. Segunda actualización, las llamadas incesantes de Robert se habían vuelto cada vez más desesperadas en las últimas semanas, y por mucho que le explicaba que no lo quería de vuelta, seguía llamando. Como persona no confrontacional, me sentía acorralada y emocionalmente agotada por sus constantes intentos de comunicarse conmigo. Me preocupaba que pudiera aparecer de repente en mi lugar de trabajo o visitar a los niños en la escuela, por lo que decidí que era hora de contactar a su madre. Ella estaba al tanto de su regreso y parecía la única persona que podía ayudarme a entender sus motivaciones y lidiar con su búsqueda incesante. Me reuní con ella para informarle de mi decisión de terminar las cosas legalmente con él y expresar mi molestia por sus constantes llamadas. Fue durante esta conversación que su madre reveló la verdadera razón detrás de su persistencia. Explicó que el padre de Robert había añadido una cláusula ingeniosamente diseñada al legarle la casa del lago. Podría convertirse en el propietario de la casa si, y solo si, volvía con nuestra familia. Para solidificar su derecho sobre la casa, yo también tenía que firmar los documentos. Esta revelación me dejó conmocionada y consternada. Finalmente entendí por qué me había estado persiguiendo durante varias semanas. La razón principal por la que me contactaba no era por un deseo genuino de reconciliarse o enmendarse conmigo, sino más bien para asegurar la propiedad de la casa. Toda la situación se sentía como una cruel manipulación de emociones, y necesitaba considerar mis próximos pasos cuidadosamente. Después de descubrir las verdaderas intenciones de Robert, me di cuenta de que era hora de actuar. No quería permanecer en una relación más, impulsada por la manipulación y los secretos. He comenzado a buscar un abogado mientras escribo esto, quien pueda ayudarme a preparar de inmediato los trámites de divorcio. También he hablado con mis padres, quienes lamentan haberme dicho que reconsiderara su oferta. Ahora entienden que no ha cambiado a lo largo de los años y apoyan mi decisión de seguir adelante con el divorcio. Lamentan haberme dicho que alguna vez lo escuchara y ahora saben que lo correcto es alejarse de él. He bloqueado a Robert por ahora para que no pueda molestarme más.
Planeo verlo directamente cuando le entregue los papeles de divorcio. Tercera actualización. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente puedo dar una actualización feliz. Como mencioné, iba a entregarle a Robert los papeles del divorcio, así que me comuniqué con él bajo el pretexto de reunirnos. Inmediatamente accedió. Emily y Nathan expresaron su deseo de ver a su padre una última vez. Tenían muchas preguntas y sentí que era esencial para ellos tener un cierre a pesar del dolor del pasado. Organizamos una reunión en un lugar neutral, un parque local donde habíamos pasado muchos momentos felices en familia antes de la partida de Robert. Los ojos de Emily estaban llenos de una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras miraba a su padre, mientras Nathan se aferraba incómodamente a mi lado. Empecé diciéndole que ya sabía cuál era su verdadero motivo detrás de contactarnos después de tanto tiempo. Robert protestó diciendo que no era solo la cláusula en el testamento de su padre lo que lo impulsaba, sino que genuinamente quería que le diéramos una segunda oportunidad. Sacudí la cabeza con incredulidad, sabiendo que no podía confiar en otra palabra de la boca de este hombre. Le dije que habíamos terminado y que lo mínimo que podía hacer era darles a nuestros hijos un cierre respondiendo sus preguntas. Él asintió solemnemente. Emily comenzó preguntándole si valió la pena dejarnos por otra mujer. Robert bajó la mirada con vergüenza mientras respondía que estaba perdido y había cometido un terrible error. Nathan, con un enfoque más directo, le preguntó si encontrar su felicidad era más importante que dejar a sus hijos con su madre. Robert respiró hondo antes de responder que no estaba pensando con claridad en ese momento y admitió que estaba equivocado al dejarnos. Mis hijos, perceptivos y fuertes, no se conformaron solo con esas respuestas. Robert trató de justificar su aventura, diciendo que fue su crisis de la mediana edad. A medida que continuaba la conversación, Robert compartió detalles dolorosos de su vida con Isabella, las dificultades que enfrentaron y la realización de que había estado persiguiendo una ilusión. Emily y Nathan escucharon atentamente, aunque dudo que le creyeran. Le preguntaron por qué nunca se mantuvo en contacto y si realmente lamentaba habernos dejado. Pude sentir el dolor en las voces de mis hijos. Robert admitió que se había sentido abrumado por su propia culpa y no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Reiteró que quería que fuéramos una familia nuevamente y que ahora podía proporcionarnos una vida lujosa. Mientras miraba a los ojos de mis hijos, supe que la decisión estaba clara. Ellos no le creían, al igual que yo, y no permitirían que Robert regresara a nuestras vidas ofreciendo dinero como una solución rápida para el daño que había causado. Era una cuestión de principios, de defender la fortaleza y resiliencia que mis hijos y yo habíamos demostrado durante los últimos 8 años en su ausencia. Decidida, le dije que habíamos seguido adelante sin él y que no necesitábamos ni a él ni a su dinero. Le entregué los papeles del divorcio mientras él los miraba con una mezcla de remordimiento y decepción. Me suplicó que realmente quería compensar esos años, pero yo estaba firme en mi decisión. Luego ofreció dividir conmigo las ganancias de la venta de la casa del lago, diciéndome que de esta manera ambos podríamos beneficiarnos. Emily intervino diciendo que no necesitábamos su dinero de caridad, y Nathan asintió en acuerdo, agregando que teníamos lo que necesitábamos para ser felices. En ese momento, supongo que Robert finalmente se dio cuenta del gran error que había cometido y comenzó a llorar. Seguía pidiendo disculpas a los niños, diciendo que había cometido un terrible error al dejarnos y entendía que nunca podríamos perdonarlo. Ese día, mientras me alejaba del parque de la mano de Emily y Nathan, finalmente me sentí libre. Nunca me había dado cuenta del peso que había llevado en silencio por el bien de mis hijos. Se sintió bien ver a mis hijos defenderme y apoyarme.
Nuestro divorcio procederá como he decidido. Sé que tomará un tiempo antes de que me libere legalmente de él, pero mientras tanto, planeo tomarme un tiempo libre para poder pasar tiempo con mis hijos. Planeo llevarlos a Disneylandia, un viaje que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Quiero crear hermosos recuerdos con mis hijos llenos de risas y alegría para ayudar a compensar los dolorosos recuerdos del pasado. Sé que mientras nos tengamos el uno al otro, podemos enfrentar lo que sea que el futuro nos depare con fuerza y resiliencia. A pesar de los desafíos y la agitación emocional que hemos enfrentado, mis hijos y yo estamos en un camino hacia la sanación y la creación de una nueva vida estable y honesta. Este capítulo está lejos de terminar, pero vamos a escribir nuestra propia historia de ahora en adelante, y estoy decidida a asegurarme de que esté llena de amor, confianza y crecimiento. Cuarta actualización. Desde mi última actualización, tengo algunas noticias emocionantes para compartir. Me ascendieron en el trabajo, y se siente como un gran logro. Me llevó mucho tiempo alcanzar esta posición, pero finalmente estoy ganando un ingreso cómodo que me permite proveer aún más para mi familia. La promoción no solo trae seguridad financiera, sino también la satisfacción de saber que mi arduo trabajo y dedicación han dado frutos. Al final, las cosas van bien con los procedimientos de divorcio. He contratado a un excelente abogado que, después de conocer la historia entre mi esposo y yo, está seguro de que será un divorcio sin complicaciones. Aunque puede que no sea un proceso simple, es necesario para nuestro cierre y un nuevo comienzo. Mi familia y amigos han estado a mi lado durante todo este tiempo, brindando apoyo. Ahora que estoy ganando más de lo suficiente, planeo llevar a mis hijos a terapia. Entiendo que mis hijos pueden tener problemas de abandono, para que puedan procesar mejor sus emociones y trabajar a través de cualquier problema persistente. He estado investigando terapeutas con experiencia en tratar este tipo de problemas y he encontrado a un terapeuta compasivo y experimentado que se especializa en ayudar a los niños y familias a navegar emociones complejas. Mientras tanto, como madre, creo en promover la exploración de los intereses de mis hijos además de los estudios. Mi hija Emily tiene un talento notable para el arte y pasa horas creando hermosas pinturas que adornan nuestra casa. Mi hijo Nathan siempre ha tenido un talento natural para el fútbol, y pasamos nuestros fines de semana asistiendo a sus partidos y animándolo. Estoy orgullosa de ver a mis hijos prosperar en sus vidas. En cuanto a Robert, no hemos estado en contacto, y creo que es mejor mantenerlo así. Como muchos de ustedes supusieron correctamente, su compañera de aventura, Isabella, me contactó inesperadamente un día. El mensaje no fue una disculpa, como uno podría esperar, siendo que ella era la otra mujer, sino más bien ira y resentimiento hacia mí por supuestamente haberle quitado a Robert. Me culpó por la ruptura de su relación y me acusó de ser la razón de su partida. En sus mensajes, Isabella arremetió, llamándome nombres y haciendo acusaciones hirientes. Cuestionó mis motivos y afirmó que había manipulado a Robert para que regresara a nuestra familia. Los mensajes eran agresivos y perturbadores, y no pude evitar sentirme abrumada por la intensidad de su ira. No podía creer que esta mujer tuviera la audacia de estar enojada conmigo cuando ella fue la razón de la ruptura de mi familia hace 8 años. Le respondí, diciendo que no tenía ningún deseo de estar con Robert y que estaba en el proceso de divorciarme. Le recordé el dolor y la confusión que mi familia había pasado cuando Robert nos dejó por ella y le dije que no tenía derecho a contactarme. Enfaticé cómo nuestras vidas habían sido volteadas hace todos esos años y cómo mis hijos habían sufrido como resultado. Dejé claro que nunca quise que él volviera y que si necesitaba culpar a alguien, debería culparse a sí misma y a su adicción al juego. La bloqueé después de enviarle el mensaje, y espero que no intente contactarme nuevamente.
No quiero que arruine la vida pacífica que mis hijos y yo hemos construido. En cuanto a la madre de Robert, hablo con ella a veces, ya que siempre ha sido amable conmigo. Ha expresado sus arrepentimientos sobre cómo han resultado las cosas y quiere que haga lo que sea necesario para ser feliz. Curiosamente, su madre también reveló que debido a mi decisión de no reconciliarme con Robert, la casa del lago no iría a él como su padre había planeado. Esta revelación fue inesperada, aunque también se sintió merecida. Las decisiones egoístas de este hombre no solo habían destrozado a nuestra familia, sino también a otra, por lo que era justo que él sufriera. Era hora de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Sé que va a ser un viaje desafiante, pero el proceso de sanación está bien encaminado. Mis hijos están creciendo y prosperando, y nuestro futuro se ve más brillante con cada día que pasa.